¿Me dice el nombre de la involucrada? Henrietta Swan Leavitt, La nacionalidad, norteamericana. fecha de nacimiento. 4 de julio de 1868. ¿De qué se la acusa? La estadounidense Henrietta Swan Leavitt descubrió su fascinación por la astronomía estudiando bachiller en el Radcliffe College. Bueno. En 1893 entró a trabajar como voluntaria sin sueldo en el Harvard College Observatory, pero se retiró poco después aquejada de una enfermedad que la dejó sorda para el resto de sus días. En 1902, con 34 años, volvió al observatorio, esta vez con un puesto permanente de asistente y más adelante encargada del departamento de fotometría. En 1902, Leavitt inició un estudio de las variables cefeidas en la pequeña nube de Magallanes, una nube de estrellas visible desde el observatorio de Arequipa, Perú. Las variables cefeidas tienen un periodo o ciclo de fluctuación de la luminosidad, que varía de un día a 3 meses, y Leavitt notó una correlación entre la longitud del periodo de una cefeida y su brillo. En 1912 publicó un gráfico mostrando que, si se calculaba el logaritmo de la longitud del periodo de una cefeida contra su aparente luminosidad, el resultado era una línea recta. Este resultado proporcionaba una nueva forma de determinar la distancia de las estrellas más lejanas. Su aporte permitió calcular años más tarde las distancias entre las galaxias. En su honor, fueron nombrados el cráter lunar Leavitt y el asteroide 5383 Leavitt. Se anticipó el profe Alfredo, nos dijo el nombre del cráter. Ya Tiene cráter. Ya tiene cráter. Bueno, se lo recontra merece. Pobre esta señora, esto sorda. Bueno, Sí. debe haber sido complicado en esa época. Sí, me da pie para hablar de varias cosas muy interesantes en astronomía, ¿no? Primera acotación, su trabajo de medir el brillo de las estrellas, ¿no? Le debe haber llamado la atención con su sexto no, sentido. Yo, digamos, leyendo entre líneas, como se dice, esto de medir el brillo de las estrellas con técnicas fotométricas es un trabajo, imagino yo que en el caso de ella fue un trabajo rutinario que le asignaron. Vos andá y hacé esto. Sí, porque... Vos que no molestás. Dedícate a Bueno, esto. es un trabajo que hay que hacerlo en solitario, es un trabajo que hay que hacerlo a conciencia, es un trabajo que a lo mejor nadie se esperaba que fuera tan importante. Claro. Y Henrietta se dio cuenta, como dijo Alfredo, que había una relación directa entre el periodo de una variable cefeida y la luminosidad. ¿Nos recordás qué era la cefeida? ¿Por qué esto es importante? A ver, todos sabemos que las estrellas brillan, por eso las vemos. El sol brilla, las estrellas brillan, tienen diferentes brillos, hay estrellas mucho más brillantes que otras. El sol lo vemos súper brillante. El brillo se mide en magnitudes, la magnitud del Sol es menos 26, eso significa que es muy brillante, no hace falta que lo expliquemos. Claro. ¿No? Una estrella brillante como Sirio tiene magnitud de menos 1, menos 2, y una estrella de Antares, por ejemplo, está alrededor de magnitud 1. Cuanto más baja la magnitud, más brillante es la estrella, pero esa es la magnitud aparente. La que vemos. La que vemos, exacta, muy bien descrito, es la que vemos. Lo que descubre Henrietta es que en principio ella encuentra una relación entre el periodo de la estrella variable cefeida. Una estrella variable es una estrella cuyo brillo varía. No es constante. No es constante. La observamos hoy, tiene cierto brillo, la observamos mañana, tiene otro, la observamos pasado, tiene otro, la observamos un tiempo después y vuelve a tener el brillo que tenía hace un tiempo. Eso es el periodo. ¿Cuánto tarda en volver a tener? El mismo brillo. El mismo brillo. Ese periodo depende de la luminosidad, o sea, el brillo intrínseco. El brillo intrínseco, o sea, esté donde esté. Es su brillo. Es su brillo. Si uno conoce este brillo intrínseco y conoce el brillo con el que se ve desde acá, se puede calcular la distancia. Entonces, para las variables cefeidas, solamente había que medir cómo variaba su brillo, qué periodo tenía, y ya se conoce la distancia.
¿Por qué? Porque conozco su brillo intrínseco, conozco... Desde el punto de donde se la observo, desde cualquier punto. Desde cualquier punto, digamos, yo lo observo con cierta magnitud, para cualquier punto de la Tierra va a ser muy parecida, y la atmósfera es más o menos igual. Y entonces este descubrimiento fue importantísimo, porque no solamente había que ver cómo variaba una estrella para conocer a qué distancia estaba. Eso ya nos daba una... O sea... con la tecnología de la época. Con la tecnología de la época y asumiendo cierta ley para lo que sería la atenuación de la luz que nos llega de la estrella, ¿no? Era importante. ¿Qué reforzó la importancia de este descubrimiento? Primero que Henrietta estaba observando estas estrellas variables en otras galaxias, en las nubes de Magallanes, que son las galaxias... No estaban acá a la vuelta, no estaban del otro lado del no estrecho. estaban en esta galaxia, sino estaban en otra galaxia. Si bien estas galaxias son las más cercanas a la Tierra y se ven a simple vista, notoriamente, desde el hemisferio sur. Por eso es importante, parece que Henrietta trabajaba con observaciones hechas desde Arequipa, Perú. En Perú. Claro. O sea que se ha trasladado hasta ese lugar. No, seguramente las placas habían sido obtenidas allí y remitidas al observatorio donde ella trabajaba en los Estados Unidos. Sí. Esto era bastante común. Correo de la época, interesante también de analizar cómo habrían sido esos envíos. Una encomienda. Claro. ¿Cómo habrán sido esos traslados? Puerto de Lima a San Francisco y de San Francisco en tren. Puede ser. A la otra tenemos costa. Tenemos guión para hacer la producción. A la otra costa, a la costa donde trabajaba Henrietta. Entonces uno no solo conocía la distancia de la estrella, sino que obviamente conocía la distancia a la galaxia. Después la cosa se puso mucho más interesante, porque también se observaron variables cefeidas en otra galaxia un poquito más lejana, la galaxia de Andrómeda, que es, digamos, bastante parecida a la Vía Láctea. Así que, mediante el descubrimiento de Henrietta, pudo tenerse una idea del tamaño del universo, y unos pocos años después de que ella falleciera, Edwin Hubble, en honor a quien está nombrado el telescopio espacial, y utilizando esta ley descubierta por Henrietta, él aportó la idea y el hecho observacional de que el universo se está expandiendo. Así que, digamos, se lo debemos todo a ella. Todo a Henrietta, que con mucha laboriosidad midió el brillo de las variables cefeidas en este trabajo en fotometría. Henrietta, que había nacido en 1868 y con solo 34 años obtuvo este puesto de asistente permanente en el observatorio, donde luego se convirtió en la encargada del Muy mismo. Bien, claro. Así que una mujer joven y progresista para la época, entusiasta, y entiendo que debe haber sido inquieta, porque si imagino se metía que sí, en todo esto... Imagino que sí, por lo que hemos visto en las biografías de las otras mujeres astrónomas de esa época. No era fácil acceder a esos puestos, no era fácil que los varones astrónomos se dieran su espacio a ellas, a las mujeres, ¿no? Así que imagino que todo eso que hemos leído para otras mujeres astrónomas también lo sufrió Henrietta, pero además, digamos, este aporte fundamental que hizo a la astronomía la coloca en un sitio de privilegio, ¿no? Bien merecido que tienen los cráteres y el asteroide. El asteroide, el cráter lunar Leavitt y el asteroide 5388. Hoy conocimos el expediente de Henrietta Swan Leavitt, quien justamente encontró una forma de determinar la distancia de las estrellas más lejanas. Muy bien.